titulado mi mensaje El poder del ayuno. Amén. Pero usted me puede decir, pastora, yo siempre he ayunado o yo siempre he orado, pero yo estoy hablándole a una iglesia que quiere ir a otro nivel. Amén. A una iglesia que ya no se conforma con venir al culto y salimos y comemos algo y para la casa. Porque qué pereza quedarse en casa y por eso venimos a la iglesia. O no ocurre en esta iglesia, pero lo he visto ocurrir en otras, a lucir mi look, o a lucir mis joyas, o a lucir mis tenis, o a lucir mi auto. Venimos a la iglesia a buscar su rostro, su presencia, a ministrarle a Él, a adorarlo de todo corazón. Amén. ¿A qué viene usted a la iglesia si no es a traer sus ofrendas de adoración a Él? Amén. Pero gracias al Señor, lo decía ahora y lo voy a volver a repetir, el Espíritu Santo está visitando esta casa. El Espíritu Santo está visitando esta casa. Por eso están ocurriendo cosas que toda la vida soñé que ocurrieran, pero que no ocurrían. Aquí hay gente que me dice, yo quiero estar cultos sábados y quiero estar cultos domingos. Aquí hay gente que me llamó y me dijo, anoche nos hicimos pijamada y amanecimos hasta las 3, 4 de la mañana adorando al Señor. Eso es una búsqueda de Dios. Eso es buscar a Dios de todo corazón. Amén. Y quiero decirles que Dios viene hablándome de que va a traer un despertar y un avivamiento, no en el futuro, ya está pasando. Pero debemos como decir que usted ya fue, dio una fotita, ¿verdad? Pero usted va y busca más leña, usted busca más hojitas, busca más aceite o no sé, algún combustible para que aquel fuego se avive, para que aquel fuego se avive con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es un despertar del Espíritu. No tengo ahí. Amén. ¿Me oye mejor ahí? Entonces estamos en esa hambre. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Pero que sea de verdad, porque lo dicen para que yo no los vea o para que yo... ¿Cuántos se levantan en la noche a decir, aquí estoy, amado mío? 2 personas, las demás entonces no tienen hambre de Dios. ¿Quién se levanta en la mañana a estar en su presencia? ¿Quién se levanta y dice que se quede todo hasta que yo no esté en su presencia? Aleluya, amén. Tenemos hambre de ti, Señor. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de el ayuno. Antes de que entren los salmos y los proverbios, hay 3 personajes que vivieron el tiempo del cautiverio. Que vivieron el tiempo del cautiverio en Israel, en Judá. Cuando ellos son de Judá, perdón, no son de Israel, son de Judá. Bueno, era una de las tribus de Israel, pero los reinos se dividieron. A uno se le llamó el reino del norte y a otro el reino del sur. Uno el reino de Judá y el otro era el reino de Israel. Uno estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y los otros 10 tribus estaba el reino de Israel. Entonces el reino de Israel ocupaba todos los demás territorios, pero el reino de Judá ocupaba la tribu de, ocupaba la ciudad de Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaba el palacio del rey en Jerusalén, no estaba en ningún otro lado. Cuando las tribus se dividen en 2 y 10, los otros quedan sin templo y sin palacio. Pero la tribu de Judá y de Benjamín, que aunque eran solo 2 tribus, había una promesa que Dios le había hecho a David, que no faltaría que de su descendencia
se sentara un rey. Ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. Y usted me va a decir, pastora, pero ya no hay reyes en Israel. No hay reyes, pero una vez que de los lomos de Israel, dice que de la raíz de Isaí, de la raíz de David, nació el Mesías, Rey de reyes, Señor de señores. El pacto de Dios con David se cumple, porque nunca más dejó de faltar rey, porque el Rey de reyes, Señor de señores, está sentado en su trono. Amén. Y vendrán tiempos. Estamos viviendo la dispensación de los gentiles. ¿Qué es dispensación? Bueno, como épocas. ¿Y qué quiere decir la dispensación de los gentiles? Que no es el tiempo en que Dios está tratando con los judíos, sino tratando con los no judíos, que le llaman los gentiles. Amén. Usted y yo somos gentiles porque no tenemos raza judía. Usted y yo somos judíos, pero es el tiempo en que Dios está tratando con los no judíos. Por eso es que yo digo, eso es como cuando, ¿cómo lo explico? Como, no sé, como en un trabajo que digan, los que vengan a trabajar el sábado van a tener almuerzo gratis. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los que no lleguen a trabajar se perdieron el almuerzo gratis, ¿verdad? O yo les diga, bueno, les voy a hacer un paseo gratis y todo el que quiera venir se apunta. Y hay gente que no se apunta porque deja todo para el final o cree que le va a dar tiempo, y cuando ya llegan a apuntarse ya no hay espacio. Entonces perdieron el tiempo de tomar bendición. Entonces nosotros estamos viviendo los tiempos finales de los gentiles, donde Dios está trabajando con los gentiles. Dios está derramando un avivamiento sobre muchos latinos. Un tiempo el avivamiento se dio allá en Inglaterra, en Gales. Y ahora si venimos al ayuno y vienen aquí presencialmente, voy a dar un estudio de diferentes avivamientos que han habido en la tierra. Y después hubo un avivamiento en la calle Azusa, que ya lo hemos visto en la iglesia. Manos cayéndose, dientes colocándose, cánceres cayendo, y una señora juntando un cáncer y un tumor con un... Eso es un avivamiento. En el avivamiento de la calle Azusa se hacía una columna de fuego. Eso es en Nueva York. Y llamaban a los bomberos a cada momento por el fuego, y era el fuego del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver para los que quieran venir al ayuno presencial. Ahora Dios está tratando con América Latina, y usted encuentra que está empezando un avivamiento en Argentina, y está empezando un avivamiento en este país, y hay ya un avivamiento en Bogotá, Colombia. Y hay un avivamiento, aunque usted no lo crean, aunque estén pasando lo que están pasando, hay un avivamiento en Brasil. Dios está visitando América Latina. Y Dios quiere visitar nuestras vidas. Nos gusta pensar en números de yo y mi familia, pero Dios piensa en grande. Y necesita hombres y mujeres que piensen en grande. No es que yo quiera ser avivada, no es que Dios bendiga a mi hija, no es que Dios bendiga a mi nieta, no es que Dios bendiga a mi familia, es que queremos ser instrumentos para el avivamiento que Dios ha traído para preparar la iglesia que va a ser arrebatada. Nos ha tocado vivir los tiempos más difíciles. Hemos vivido guerras, rumores de guerras, hemos vivido pandemia. A nosotros nos tocó vivir el ataque de Chernobyl, a nosotros nos ha tocado vivir la Guerra Fría, nos ha tocado vivir la guerra del Golfo Pérsico, nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, y ahora nos tocó vivir una pandemia mundial y todavía no hemos salido, pero Dios ha guardado su remanente. Dios guarda un remanente. En esta pandemia se supo quién era quién. Gente que un día le servía al Señor, hoy no se avergüenza de exhibirse emborrachándose.
lo único que les importa es ir al gimnasio, lo único que les importa es adelgazar, sacar cuadritos, sacar musculatura. Con grasa o con músculo se lo van a comer los gusanos. No es que sea malo, es que yo estoy enardecida de ver cómo la iglesia se aboca a cosas que no van a aprovechar. Pero hay un remanente que estoy viendo sediento de Dios. Eso me tiene enamorada, eso me tiene motivada, eso me tiene porque veo un remanente deseoso de la presencia de Dios. Orábamos por una mujer en Cartago, el pastor Salvador y yo, llena de dolores, de músculos, está grave, tiene 3 cervicales. Y no me alegro por eso, pero ya yo había ido a orar por ella, por una enfermedad de fibromialgia. Pero sigue centrada en ella, en sus hijos, en su casa, en su problema, en que ahora ya tiene otra enfermedad, le abrió puerta a otra enfermedad cuando la fibromialgia que ella tenía, solo habían 2 casos en este país y era de las peores y Dios la sanó en una tarde. En un segundo, en un minuto. Porque son gente que creen que Dios les hace milagros y van a seguir enfermos y hoy les aparece una cosa y mañana otra porque no se paran a la brecha a ver qué hacen para el reino. Debemos entender que fuimos hechos con propósito. Me niego a irme de este mundo sin dejar una huella. Pero si tú te murieras, ¿qué recordarían de ti? Qué buen pan que hacías. ¿A quién afectaste? ¿Quién no va a ir al infierno gracias a tu vida? ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿Por quién te levantas de madrugada a orar? Amén, sí. Amén, sí. Yo estoy llamando a la iglesia a un despertar, pero yo les digo que no soy yo. Yo les digo que no soy yo. Con todo el respeto que se merece esa persona a quien amo, pero el sábado pasado Dios me dio una profecía tan fuerte para alguien. Y esa persona lloraba y decía, yo no entiendo la profecía. Pero Dios le mostró, y todavía el viernes le mostró que la vida de esa persona estaba en las manos de Dios. Y que aunque se crea usted que está muy bien, hoy está y en un segundo ya usted no está. Y si usted no está preparada, y si usted no está preparado, ¿a dónde pasará la eternidad? Amén. Quiero que abras tu Biblia. Les hablaba del cautiverio. Dios le hablé. ¿Por qué me metí en ese tema? Porque les pasó lo mismo a los de Judá. Dios envió a Isaías, mandó a Jeremías, mandó a Miqueas, mandó a tantos Micaías, profetas, a decirles que se arrepintiera, que cambie su manera de vivir. No siga viviendo tan al natural, porque Dios te llamó para cosas grandes. No siga volando tan bajo, porque Dios te llamó a las alturas. Y eso le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a los judíos. Y Dios les dijo, si no dejan la idolatría por sus hijos, si no dejan la idolatría por sus nietos, si no dejan la idolatría por Baal, por Astarot, por la diosa Cera, si no dejan la idolatría por su trabajo, van a ir al cautiverio. Pero la gente no escuchó, no oyeron los profetas. Por eso dice la Biblia, creed a Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. La voz de Dios en esta tierra está aquí.
y también está a través de sus siervos y sus profetas. Y Dios habla por un profeta. Y Dios les hablaba y Jeremías les hablaba y lo tiraron a una cisterna. Pero hubo gente que tuvo que ser llevada al cautiverio. 70 años vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová. Y los puso en el templo de su Dios pagano. Eso es un mensaje profundo. Lo que significa que por pecado del pueblo, los tesoros de la casa de Jehová sean llevados al templo pagano. ¿Por qué ocurrió eso? ¿No pudo Dios defender su casa? Dios no habita en casa hecha de hombres. Dios habita en la santidad, en la alabanza de su pueblo. Y cuando el pueblo ya no le alaba y no le adora, para Dios solamente es una casa más. Esta casa la hace especial, a pesar de que no es una casa de mucho lujo. Lo que la hace especial es que tú hayas venido a adorarlo. Eso es lo que la hace especial. De que tú hayas venido a reverenciar su nombre y adorarlo. Eso es lo que la hace especial. Amén. Dice en Esdras, quiero decirles cómo ayunamos. Es un tiempo que apartamos para Dios. Joel 2 dice, vamos a leer, no vamos a leer Joel, pero se los estoy diciendo, busquen Esdras 8. Joel 2 dice que era tiempo de lloro, lamento, afligir el alma y orar a Dios. Eso es ayunar, no es aguantar hambre. Así estoy ayunando y no saco ni 5 minutos para orar. Usted no está ayunando, está aguantando hambre. Mejor vaya y desayune. Ayunar es afligir el corazón delante de Dios. Se sacrifica la carne para que suba lo espiritual. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Usted, pero deje de hacer tanta plata. Ya no le cabe la cama ni el colchón para guardar la plata. Es tiempo de buscar al Señor. El libro de Esdras, estos 3 libros están antes de los Salmos. Vamos a ir a Esdras, a Nehemías y a Esther. Los 3 están antes de Job, antes de Job. Porque antes de los Salmos está Job. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Verso 21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir él con afligir? Que a usted le duela haber pecado y haberse apartado del Señor. Porque usted no puede venir al Señor, ay Señor, perdóname. Y si sale ahí a seguir haciéndolo. Eso es lo que no me entendió alguien que yo le dije. Dice que no hace deudas. Y entonces le dije, ¿quiere arrepentirse? Dijo sí, oró a Dios, le pidió perdón por pecado de deuda, pero al día siguiente fue a pedir deuda para pagar la deuda. No hubo arrepentimiento. No ha entendido que Dios no quiere que te endeudes. No quiere Dios que maltrates a tu prójimo. No quieres que seas indiferente. Y usted le dice, uy Señor, perdóname por hablar mal de mi vecina. Y a la media hora estás hablando mal. No hubo arrepentimiento. Sin arrepentimiento tus pecados no son limpiados, aunque hayas dicho con tus labios perdón. No es por decir perdón que se te lava el pecado. Es por tu arrepentimiento.
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de lo alto tiempo de refrigerio. Eso es lo que el Señor pide. Amén. Aquí está Esdras. Esdras ya no va para el cautiverio. Esdras está en el cautiverio y a él le va a tocar reconstruir el templo que había sido desolado y destruido por los enemigos de Judá. Porque Nabucodonosor vino y agarró todo lo mejor, tomó cautiva a la gente, se trajo todos los tesoros del templo, pero no la destruyó. Sin embargo, otros enemigos de Judá destruyeron y quemaron la ciudad y le quemaron las puertas y de los muros, porque Jerusalén era una ciudad amurallada. Amén. Y ellos, cuando usted ve que le está yendo tan mal por su pecado, aflíjase delante de Dios, entre en ayuno y oración, pida perdón y Dios es poderoso para levantarte, perdonarte y restaurarte. Él desea hacerlo. Amén. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Él ya había tenido permiso del rey Artajerjes. Él tenía permiso ya de volver a Jerusalén, ya no estaba cautivo. El rey le dio permiso para ir a construir el templo. Y el rey Artajerjes le dio hasta materiales y le dijo el rey a Esdras, ¿quieres que te envíe un ejército que te cuide? Porque el rey sabía que odiaba a los judíos. Y tenía que cruzar muchos países y muchas ciudades donde iba a haber muchos enemigos. Y entonces Esdras le dijo al rey, no te preocupes, el Dios a quien yo creo y a quien yo sirvo, Él nos cuidará. Pero cuando ya estaba por el camino, ve que hay demasiado enemigo. Y entonces hace lo mejor que pudo hacer. Se afligió y convocó al pueblo que iba con él hacia Jerusalén a que estuvieran afligidos delante de él y lloraran y pidieran camino derecho. ¿Qué hago, pastora, que mi hijo está en droga? Pase tiempo en ayuno y oración y pida camino derecho para su familia. Hay gente que vive de las oraciones que manda por Facebook, que manda en el WhatsApp, pero ellos no oran y no buscan a Dios. El ayuno es un arma poderosa. Yo no pude haber salido de la deuda si a mí Dios no me dice, no demando de ti otra cosa que ayuno y oración. Dios me habló para un varón de esta iglesia y me dijo, si quieres salir adelante, dile que entre 2, 3 días por semana en ayuno. No sé si lo está haciendo. Yo cumplí con dar el mensaje. Si no, no sales. No hay forma. Estaba endeudada hasta los dientes, hermanos. Y si no hubiera obedecido a Dios, porque yo no entiendo cómo a mí mi pastor me decía, párese de cabeza. Y si yo veía que la Biblia decía, párese de cabeza, me paraba de cabeza. Porque sabía que no era mi pastor. Un día yo trabajaba en un restaurante y llegó el hermano José Luis a pedirme una sopita de pollo. Él amaba la sopa de pollo. Y yo dije, yo estaba muy nueva. Y había llevado a mi papá que vivía con mi madrastra, habían perdido la casa, se fueron a refugiar a mi casa. Y yo dije, esta es para hablar con el siervo. No era tan fácil. Pertenecíamos a una iglesia de 5,000 miembros y no era tan fácil hablar con el hermano José Luis. Pero tuve la bendición que llegó al restaurante donde yo trabajaba a comerse su sopita de pollo. Y yo le dije, hermano José Luis,
quiero aprovechar, después de que le serví su postre y todo, le dije, quiero aprovechar para hacerle una pregunta. Y me dijo, dime, estoy pasando que yo no sé, que de repente no me salen las finanzas. Me siento, gano bien, pero estoy arruinada. Y el hermano José Luis dijo, ¿con quién vives? Y yo le dije, siempre he vivido sola, pero ahora me he traído a papi y a mis hermanitos a vivir porque ellos perdieron su casa. Y él dijo, sácalos de tu casa, ellos te traen ruina, están en pecado. Y Paola jamás lo hubiera hecho si Dios le dice que saque a mamá. ¿Qué hubieras hecho si Dios te dice que saque a Pita? O a doña Cecilia, o a la gorda, o a doña Rosario, o a Leónidas. Ah, ¿verdad? Pero estaba en ruina. Cada día me hundía más. Y entonces me enojé con el hermano. ¿Cómo se le ocurre? Mis hermanitos van a ir a la calle. Pero a pesar de que no estaba de acuerdo con el consejo, me metí en ayuno y oración a buscar a Dios su consejo, por si el consejo de mi pastor era el certero. Y el Señor dijo, es cierto, yo lo envié, yo te lo llevé al restaurante para que te ayudara a salir de ahí. Entonces le dije, Señor, yo no tengo fuerza para dejar a decirle a papi que se vaya, porque amaba a mi padre y a mis hermanos aún más. Entré en el ayuno. El poder del ayuno te hace caminar por camino derecho. Rompe ligaduras que no se rompen de otra manera. Rompe ataduras que no se rompen de otra forma. El ayuno es una bomba atómica para el fracaso, para la ruina, para la miseria, para las enfermedades mentales generacionales. El ayuno es una bomba de tiempo. Jesús, antes de empezar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches sin tomar ni agua, y en un desierto. Entré en el ayuno sin cortar, 3 días y trabajando. Hoy les digo que ayuden. Es que yo me tomo una pastillita. ¿Qué hago, pastora? Tómese la pastilla con agua. Y me duele el estómago, usted lo aguanta, porque usted tiene hambre de Dios. Hoy somos tan light, tan princesas, diríamos. Entré en ayuno 3 días sin cortar. Y en un restaurante, hermanos, trabajando. El último día, le dije, Señor, aquí voy. Me tiré de panza en la bodega, de estómago, de cuerpo entero al piso. Y le dije, todavía no tengo fuerzas. 2 días anteriores, papi se había tratado de matar en el patio de mi casa, desesperado de la presión, que había perdido la casa, que no tenía plata, que esto y que el otro. ¿Cómo decirle ahora que se vaya para la casa? Si no se mató esa noche, se mataba, dice el diablo. Todo eso yo lo viví. Y al tercer día, tirada ahí de panza, cuando me levanté, sentí el valor. Salí a las 3 de la tarde y había un aguacero que lo mandaba Dios. Y me fui. Cuando llegué a coger el autobús, llegué hecha un pollo de mojada. Y cuando llegué a la casa, estaba mi papá esperándome con una sopa. Y yo llegaba a echarlo en mi casa. Y llegué y dice, Chita, ¿cómo está? ¿Por qué se mojó tanto? Venga, mi amor, séquese. Aquí le tengo una sopita bien rica, caliéntese. Y yo con aquel nudo aquí. Obedecí a Dios, obedecí a Dios. Y le dije, papi, primero, antes de nada, tengo que hablar con usted.
yo sabía la que me esperaba. Y tras de eso iba a ser la crítica de toda la casa. ¿Quién iba a entender que Dios me había mandado a sacar a mi familia por estar en pecado, cuando mi casa era un altar para el Señor? Y le dije, me dijo, papi, no, ahora hablamos, tómese algo. Y le digo, no, papi, no voy a comer hasta que no hable contigo. Pero él no me hacía caso y siempre me sirvió la sopa y me senté con la sopa, pero no la probé hasta que hablara con él. Y él dijo, Chita, ¿no ves que me fui con su madrastra hoy allá por donde vive mamá y conseguimos una casa? Nos vamos mañana. Usted se mete en el ayuno y se rompe lo que no se puede romper de otra manera. Hay poder. Dios dará camino derecho. Camino derecho. Cuando usted no puede, Dios puede. Pero debe buscar sus caminos y sus maneras. No es quejándote, no es andando llorando por todos lados. Es pararte a la brecha. Esa hija no cambia, ese hijo no cambia si no es en ayuno y oración. Ah, sí, pero es que a mí me da pereza. Bueno, pues siga llorando, viendo a su hija o a su hijo siendo tomado por un demonio. Y si una madre no paga el precio, ¿quién? Que la pastora ore y ayune por su hijo, no funciona así, hermanos. Si no tuviera quien orara por él, Dios me usa a mí. Pero tiene madre. Y somos madres unidas en clamor. Tiene padre. Y son sacerdotes puestos por Dios en las casas para hacer la diferencia. Amén. ¿Sabes por qué has llorado tanto? Porque te he dicho que entres ayuno y oración. Así, la pastora me cae hasta mal que me diga eso. Vengo con un gran problema y me dice que ore y ayune. Mal les caigo. Si pudieran me jalan al pelo. O como me dijo esa muchacha, imagínense, la que fui a orar por la fibromialgia, que le caía mal que yo fuera. No le cayó mal cuando me metí en ayuno y oración para que el Señor la libertara de la muerte, ¿verdad que no? O cuando el Señor la libertó de la fibromialgia. Ahora me llamaron que le vaya a orar. Le digo, no, espérense, ahora le voy a preguntar a Dios. Porque le he ido a orar y Dios le hace milagros. Otra persona también que amo mucho está pasando por una crisis. Le digo, Señor, ¿qué hago? Me dijo, no te metas, porque trato contigo también. Es demasiado que Dios haya llamado a su pueblo y el pueblo no quiera. Pero doy gracias a Dios por ti, que tienes hambre y sed de justicia, que vas a entrar en el ayuno y vas a pelear la buena batalla por ti y por tu casa. Deje de decirme que está preocupado por sus finanzas. Vaya a la fuente de agua viva. Yo no le puedo dar dinero, ni mis oraciones pueden hacer mucho. Vaya directamente y compre usted, como le dijeron las 5 vírgenes sensatas a las insensatas. Vaya y busque su propio aceite. No sea que se me apague el mío y las dos nos quedemos a oscuras. Oro por la gente y lo saben. Pero ya hay cosas que solo usted y Dios. Sí, pero pastora, para que me apoye. Si fuera cierto, con más ganas lo haría, pero yo sé que la única que estoy orando soy yo. Conozco mis ovejas. Aquí hay gente de guerra y de oración, pero aquí hay gente que no quiere orar y no menos ayunar. Amén. Esdras dijo, pidió protección y dirección, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó cuando ayunaron y oraron?
Él nos fue propicio. Váyase a Nehemías, ahí Esdras, Nehemías, sigue, ese libro que sigue. Váyase a Nehemías. Cuando estás en problemas, cuando todo está caído, cuando no hay nada que hacer, cuando no hay fuerzas en ti para solucionar un problema, entra en el ayuno. El ayuno es poderoso. Damos gloria a Jesús. En Nehemías capítulo 1, verso 4, Nehemías también está en el cautiverio. Es el copero del rey Artajerjes. Y él, cuando veía que venían, se paraba ahí en el centro de la ciudad anhelando su Jerusalén, anhelando su tierra. Pero él no se podía ir, lo mataban. El rey no era que lo maltrataba, pero por más bien que te traten, en Costa Rica diríamos el muerto y el arrimado. Él no estaba en su tierra y amaba su Jerusalén, amaba su tierra y anhelaba. Entonces no podía haber alguien que él lo reconocía por su vestimenta, por su físico, que era judío, y salía a preguntar: ¿cómo están los que quedaron en la tierra? Porque no se trajeron a todos, se trajeron lo bueno, lo enfermo, lo que no servía, lo débil, lo dejaban ahí en las tierras. Se traían lo inteligente, la clase buena, la mejor clase. Nehemías no era un patas vueltas. Nehemías debió haber sido un hombre educado, y tras de eso lo llevaron los de Nabucodonosor a enseñarles la lengua y a enseñarles cultura, y los hacían más educados. No era cualquiera que estaba en el reino, eran educados. Las mujeres eran metidas 3 años en óleos y leches y toda cosa para ser mujeres del rey. ¿Cuántas quieren ser mujeres del Rey de Reyes? Que le sirven al Dios Todopoderoso. Amén. Dice, leamos el verso. Vamos a leer el 2. Dice que vino Anani. Anani era un judío que vivía allá en Judá, en Jerusalén. Uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. No sabemos si ese Anani era hermano de carne de él, y por eso él lo reconoció. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías vivía en Babilonia, pero seguía amando a su pueblo. Y la respuesta fue fatídica. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en provincia, están en mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así no había quedado cuando él fue llevado cautivo. Eso ocurre después. Invasiones a Jerusalén después del cautiverio. Es algo, una noticia fatal. ¿A quién le ha llegado una noticia fatal? Que usted no tiene que hacer, que usted no sabe qué hacer. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, porque le dolía lo que estaba pasando. E hice duelo por algunos días, no por algunos minutos, ni por unas horas. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué conocimiento tenían los judíos temerosos de Dios del poder del ayuno? El ayuno es poderoso. El ayuno es una bomba atómica. Jamás hubiera quedado libre ni del adulterio, ni de la deuda, ni del rencor, si Dios no me manda meterme 2 días por semana en ayuno. Nadie me acompañó, nadie sabía, no conocía a nadie en la iglesia, pero yo fui obediente.
Y hoy soy una mujer libre de deudas, de rencores, de adulterio, de toda la porquería que venía trayendo del mundo. Dios hacía el milagro en mí. Que ese milagro que estás esperando entra en el ayuno. Ay, pastora, yo no sé. Primero dígale al Señor que le mate ese gorila que lleva encima. Amén. Oiga la oración que él hizo en el verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento su oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. 5 minutos. Con enlace, oro el ratico que ahora enlace. Usted no va a alcanzar nada así. Yo ayer lloraba. Paula se sentó en el sillón y puso Betty la Fea. Y yo me quedé ahí viendo Betty la Fea. Y Armando llorando. Porque Betty se iba con un francés. Y le digo, Paula, quite eso. Se lo puse un ratito apenas. Me dice, sí, lo voy a ir a ver abajo. Digo, antes de que te vayas para abajo, oremos. Porque hasta que se me contristó el espíritu. Le digo, oremos. Porque está lidiando con un montón de áreas. En silencio. Solo la madre que la conoce sabe que está lidiando eso. Y viendo Betty la Fea no lo va a conseguir. Y sentándonos a chismear que si el apretón menos apretón no produce ni edifica. Tenga metas y camine hacia ellas. Y hay gente que te desgasta en el camino para sacarte de la meta. Y hay gente que te quiere quitar lo que Dios te ha dado. Pero usted se deja, es más, no se lo tienen ni que quitar, usted lo entrega. No es así, hermano Eugenio. ¿Cómo lo ha vivido usted? Mejor leamos palabra. Seguimos leyendo la oración. Oiga, qué oración más poderosa. Este hombre estaba solo, no estaba acompañado, estaba en un país extranjero, estaba en el reino de los medos y de los persas en ese momento, y no era un lugar cristiano. Al contrario, me imagino que todos los pasillos y todo estaba lleno de dioses paganos y de todo. Y él se entró, se metió al ayuno y la oración porque había algo que le estaba aconteciendo. Su gente, su familia, sus hijas, sus hijos estaban en gran afrenta. ¿Qué hace usted por su familia? Ah, mis hermanillos andan mal, viera. Uno sí es homosexual, el otro se cree la última Coca-Cola. ¿Y usted qué hace para que sus hermanos vuelvan al Señor? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago adelante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y que hizo primero confesó los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, no jugó de santo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. Hay gente que peca, le viene su consecuencia y todavía dice, no entiendo. ¿Y a dónde estaba Dios? Tan lejos como usted lo mandó. Dígale, Luyita. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Lo estaban viviendo, pero le está
le está Nehemías recordando a Dios sus promesas. Yo hice esa oración ayer con mi hija y le dije eso al Señor. Hemos pecado, pero acuérdate. El Señor me reveló que había unas personas que estaban trabajando hechicería. Y el Señor me dijo, ponte alerta, levanta oración. No te pueden hacer el daño que quieren, pero te pueden turbar. Levántate a orar. Entonces yo agarré las promesas del Señor y le dije, Señor, acuérdate de esto, acuérdate de esto. No las que cogió Nehemías, porque Nehemías está orando por una cosa diferente a lo que yo ocupaba. Pero él dijo, dice, pero si volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Y él estaba orando en ayuno y oración y dijo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Cede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Amén. Primero reconoció las grandezas de Dios, Nehemías 1:5. Luego pidió ser oído, Nehemías 1:6. La primera parte del verso. Tercero, pidió perdón por el pecado, Nehemías 1:6 y 7. 4, se paró en las promesas del Señor, Nehemías 1:8, 9 y 10. Quinto, fue específico en lo que quería. Y Nehemías 2:4-8, leámoslo. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Eso era lo que él quería, ir a reedificar lo que estaba quemado, lo que estaba destruido. Un hombre que se pare, uno, en la casa, en la familia, una mujer que se pare. ¿Y qué fue? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, los dos total de acuerdo. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. La respuesta. Oraban, ayunaban y Dios respondía. Oraban, ayunaban y Dios respondía. Oraban, ayunaban y Dios respondía. El poder de la oración, el poder del ayuno. Amén. Váyase a Esther capítulo 4 rápidamente. Váyase a Esther, ese libro que sigue. Esdras, Nehemías, Esther. Ella también estaba en el cautiverio. Son tres personajes que escogí. Tal vez vos no estás cautivo en otro país, pero estás cautivo de la depresión, cautivo del adulterio, cautivo ¿de qué? De tantas cosas, ¿verdad? Amén. De una enfermedad. Pero decirle que ore y ayune, no, usted no sabe lo mal que yo me siento. Pozor. Una madre desesperada en estos días, su hija muy enferma. Le dije a su hija, dile a su madre que se vuelva a Dios de corazón y Dios te sana. Y ella le dijo, mi mamá es demasiado dura y está peor que nunca. Dice la Biblia que no seas como el caballo sin entendimiento, que si no hay látigo no aprende. Aquí sí es cierto que hay caballitos de mar, dijo Marjorie. Eso lo dice Marjorie, no soy yo. Les dicen caballitos de mar a otros y somos más caballitos a veces nosotros, ¿verdad que sí? Hasta que viene el látigo. Ahora sí aprendí, pastora. Sí, porque está el látigo encima. ¿Por qué no aprendió cuando era por las buenas?
esa persona no te conviene, ese hombre no es de Dios, ese hombre te está chupando las fuerzas. Ay, no, él me ayuda. No te ayuda, te engaña. Pero como yo soy Marielito, tan linda Marielito, yo era como la quiero. Ajá. Matar tal vez. Esther capítulo 4. Damos la gloria a Jesús. Amén. Yo le decía a un pastor un día de estos, usted se da cuenta de que está repitiendo los pecados de su papá. Y del papá perdió el ministerio. A veces usted puede perder un ministerio, porque perderlo no, o troncarse un ministerio, porque se metió los diablos, se le vinieron encima, no se resguardó lo suficiente, no tuvo vallado que lo ayudara, ¿verdad? Puede ser, yo he visto eso. Yo he visto gente, pero Dios lo saca a flote. Dios lo saca porque lo saca. Pero he visto gente perder un ministerio. No lo pierden nunca. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Conozco un joven hermoso que Dios usaba poderosamente. Y se le llenó el corazón de soberbia y de envidia. Y quiso estar entre los grandes. ¿Para qué quiere usted estar entre los grandes, hermano Jenner? Para entrar en soberbia. Si a usted Dios no lo levanta, quédese donde está. El que levante es Dios. Y si Dios no te levanta, usted lo que está haciendo es papel. Yo he visto a los más grandes de este país luchar contra mi ministerio y querer quitarme de al lado y querer abrir otro Madres Unidas en Clamor. Hoy no son ni pastores. Y no me alegro. No me alegro. Oro para que ellos puedan reconocer que se equivocaron, que no es juntándome con el presidente, ni juntándome con los diputados. Es teniendo comunión con el Espíritu Santo. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es más, deberíamos ayunar cada uno en su aposento. Yo convoco ayuno congregacional porque hay gente que es tan débil que si no, no oran ni media hora. Y ya estando en la iglesia, se levantan un poquito más. Amén. Por amor al pueblo. Si no, yo me meto en mi terraza de oración y ahí yo puedo ayunar, y a veces son las 1, 2 de la tarde y no quiero salir. Y ayer le decía a Paula, ya necesito un espacio puerta cerrada, porque es una terraza, entonces a cada rato llegan, ma, te buscan, ma. Y yo misma me distraigo. Tengo las lavadoras cerca de mi terraza y entonces estoy pensando, uy, esa lavadora está hasta la vida. Y entonces por eso dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Para qué? Para que nada te distraiga. Amén, sí. ¿A alguien le sirve esto? Ok. Vamos a leer capítulo 4, 1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza, era la cama de muchos. Había sido dado un decreto que en tal hora y a tal fecha todos los judíos debían ser exterminados. Ese era el decreto. ¿Cuál es el decreto? Pierde la casa. ¿Cuál es el decreto? No dura ni 10 meses. Como decía el hermano Luis Palau, el doctor me dijo que me quedaban 10 meses, ya llevo 4 años. Usted no se muere cuando el diablo diga.
Ya se fue con el Señor, se fue en paz. Llamó a sus hijos, llamó a sus nietos, los bendijo, los saludó, se despidió porque sabía que iba para casa. No fue cuando el doctor dijo que tenía un cáncer de pulmón y que no iba a vivir más de 10 meses, vivió 4 años más después de eso. Usted puede cambiar el decreto. Es que yo le tuve un hijo a los demonios. Bueno, ahora ore y ayune para que sea un hijo de Dios. Amén. Es que la gente solo quiere vivir de oraciones prestadas. Y Dios no es un Dios que va a decir, como Marielito oró por doña María Los Ovares, entonces ya doña María Los Ovares tiene aquí tarjeta VIP. No. Yo tengo que ir a comprarme mi tarjeta de VIP y usted también, doña Marielos. Y no me diga que usted está vieja, doña Marielo, le voy a hablar de parte del Señor. Levántese y haga algo para el Señor, porque usted no está tan enferma. Levántese. El diablo la quiere meter en una cárcel mental. Usted es una mujer de Dios que anheló servirle al Señor, ¿no es verdad? Ahora levántese y crea. No se encierra en un cuarto a hacer nada. Fuimos hechos con propósito. ¿Cuándo va a entender eso? Fuimos hechos con propósito. Amén. Y ahí estaba el decreto. Mardoqueo, ningún tonto, se fue al lugar correcto, frente al palacio. ¿Por qué? Porque alguien de ahí lo iba a ver y le iba a contar. Él no se podía acercar a su prima Esther. Él no se podía acercar, pero se acercó donde llegaban los que hablaban con ella. Y vieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron, y entonces la reina tuvo gran dolor, porque Mardoqueo era como su padre, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Es que ella creyó que él andaba con esos harapos porque estaba en una crisis económica. Pero tu problema no es la crisis económica. Tu problema es que hay un decreto familiar que no se ha roto. Amén. Entonces llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Ella en su palacio ni cuenta se había dado del decreto. Hay decretos en tu familia que no te has dado cuenta, pero igual te van a afectar, ¿verdad? Y entonces dice, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le han puesto precio a tu cabeza los demonios. Si no entras en ayuno y oración, Satanás, ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrasen a Esther y se lo declarasen y le encargaran que fuese ante el rey y suplicara interceder delante de él por su pueblo. Ya se saben toda la historia, que ella no podía entrar. Entonces ella dijo, yo no he sido llamada, yo no puedo hacer nada. ¿Usted cree que no puede hacer nada? Mentira del diablo, usted puede orar y ayunar. Entonces dijo Mardoqueo, bien bravo, se enojó con Esther por querer poner excusas para no orar y ayunar, para no hacer algo para lo que Dios te puso. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro de tu familia, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y lo decía Mardoqueo, un hombre de Dios. Si esa mujer no le hace caso a Mardoqueo, la matan ahí en el mismo palacio con todos sus guardianes, y matan a toda la familia de él, de ella.
Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué hicieron? Y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días. ¿Cuántos días vamos a entrar en ayuno? 3 días. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Ve que no solo es mandar a los demás, usted también. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y en el capítulo 8, verso 10, para irnos ya. Ellos oraron, ayunaron, y Dios movió su mano. Dios le dio las estrategias a ella con unas comidas, unas cenas que hizo. Y halló gracia delante del rey. Ella era una princesa preciosísima. Y el rey, según donde la veía, se maravillaba. Pero la gracia de Dios estaba sobre ella. Dios la había puesto como reina para este propósito. Y Mardoqueo se lo dijo: usted no sabe que usted está en ese lugar para que se salve esas personas. Y usted ni siquiera habla, y si habla de esa prisa, muy feo. Más perdedor. Alaban al perdedor, muy feo. Y escribió el nombre del rey Asuero, y por medio de correos montados de caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada al pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderasen de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados a caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Aleluya. Sígalo leyendo en su casa. Yo termino con esto. Dios no destruyó a los que querían matar a su pueblo, pero los empoderó. El ayuno te empodera. No los mató él, ¿verdad que no? Ni podía cambiar el decreto el rey. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es que no van a haber aflicciones, es que les dio la potestad a los judíos por decreto. Cuando digo judíos, estoy hablando de pueblo de Dios. A los judíos les dio por decreto que se defendiesen y que tuviesen las armas necesarias para vencer a sus enemigos. Y el ayuno y la oración logró que el decreto fuese cambiado, no quitado, sino cambió. En ayuno y oración el decreto que está contra ti, contra tu vida, será cambiado. Entra esta semana en ayuno y oración. Entra por lo menos 2 veces a la semana, porque ya no somos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de Dios. Entra en el ayuno para que vean la gloria de Dios moverse a tu favor. Dios quiere empoderarse. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale al que le ayude con algo. Esa no, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Hoy llamo al pueblo de Dios a entrar en ayuno esta Semana Santa, lunes, martes y miércoles, para que seas empoderado, para que seas guiado y dirigido como Esdras, y seas guardado como él oró, para ser guardado de sus enemigos. Ora, entra en ayuno y oración como Nehemías para restaurar los muros caídos, las puertas quemadas de
el ayuno con el Señor. Entra en el ayuno con el Señor. Entra en el ayuno con el Señor. Entra en el ayuno a buscar, como de buscar. En el nombre de Jesús, entra en el ayuno. Entra en el ayuno del Señor. Entra en el ayuno del Señor. Es una bomba atómica contra la enfermedad y contra toda maldición que haya. Cambia el decreto de tu hija, de tu primogénito, de tu primogénita. Cambia el decreto que hay en tu casa de miedo, de temores, de pánicos. Cambia el decreto. Poder en el ayuno, en la oración. Y hay poder en la obediencia. Obedece en ayuno y oración. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál? Sí, será. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, ponte de pie y dile: Señor, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar en ayuno y oración. Yo voy a entrar en el ayuno. Vamos, ¿quiénes van a entrar en el ayuno? ¿Quiénes van a ir a pedir protección? ¿Quiénes van a pedir camino derecho para ti y para tus hijos? Eso fue lo que oró el Aleluya, gracias, Señor. Eso fue lo que Que pidió estás con Esdras. nosotros. Un momentito. Esa promesa tú. Esdras lo pidió. Nehemías oró para que Dios proveyera y se restaurara todo. Amén. Y Esther oró para cambiar el decreto que había sobre su gente. Aleluya. Ojalá que hayan escrito los versos. Ojalá que hayan escrito los versos. Y si no se leen el libro de Esdras y Esther, Jamasita, rabababa.